Estamos, señores, compartiendo esta propuesta de Vamos de Nuevo. Hoy el tema, como me ilustró en 30 segundos la productora, sobre la cuestión que vamos a estar hablando ahora con nuestra psicóloga. La ansiedad o ansiedad, el autodiagnóstico, la problemática que esto significa. Así que vamos directo, ¿estamos listos? Vamos, hablamos con nuestra queridísima amiga, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Escuchar? Hola, buen día, ¿y me escuchan? Ahí, perfecto, perfecto. Ahí me escucho Listo. yo también, así que sé que me están escuchando. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, y preocupada, te voy a decir, ¿Por qué? por esta cuestión del autodiagnóstico. Sí, ¿no? Eh, Me he encontrado, y ya introducimos el tema, ¿no? Porque viste que nosotros vamos al grano. sí, Muchos videos en las redes sociales, que sabemos que las redes sociales son súper útiles, ¿no? Para difundir divulgación científica, para comunicarse con la gente, para tejer vínculos, etcétera. Y también cuando hay mucha desinformación, las redes sociales son peligrosas, ¿no? O peligroso, sea, sí. o de mínima, sí, controversiales. Como toda herramienta hay que tomar conciencia para usarla. ¿M? Y me he encontrado con videos de muchísimo alcance, qué sé yo, que lo han visto 120.000 personas, Ajá. diciendo que la ansiedad, por ejemplo, es si te sentás mal, si no miras a los ojos, si comes poco, y diciéndote, bueno, y acá te traigo la guía práctica, la receta mágica para resolver tus problemas. Y Sí, un montón de gente diciendo, claro, yo me siento, estoy hablando de sentarse en la silla, yo nunca me senté bien, yo a veces me da vergüenza mirar a los ojos, listo, no sabía que tenía ansiedad, ¿no? Un autodiagnóstico, cuando voy a spoilear, la ansiedad no tiene que ver con esos síntomas. O sea, de hecho, eso no son síntomas, son conductas y ya. Así que claro. estoy muy preocupada y de eso quería que hablemos hoy. A ver si desterramos algunos mitos y podemos despejar un poco de desinformación. Me parece perfecto, porque es cierto lo que vos decís, esto de que googleamos, vemos, cualquier cosita nos lleva a las redes, y coincido con vos, rescato la importancia que tiene, por ejemplo, ahora esto va a quedar en las redes y va a ser esclarecedor si se quiere, pero muchas veces tenés que remar contra una corriente, por allí, y en mí lo digo, en mí, cargados de ignorancia o de facilismo de encontrar un diagnóstico sin tener que apelar a los que saben, voy a las redes, soy ansioso. Entonces ya busco una alternativa de auto, Sí, aparte de autodiagnóstico, peor aún de automedicación. También busco, bueno, ¿qué hago entonces? Cumplo sí. estos tips. Totalmente. La- Y yo, por ejemplo, bueno, viste que existe el algoritmo. El algoritmo que es todo este tal- sistema, ¿no? sí, Donde registra qué cosas te gustan en función de a lo que le das like, que compartís. sí, Entonces, este sistema descubre tus intereses y empieza a mostrarte contenido en relación a tus intereses. tal cual. Cuando yo que estoy en las redes hablando de salud mental, me aparecen entonces muchas cosas en torno a la psicología, a la salud mental. Y he notado que hay periodos donde las cuentas en relación a salud mental van sacando temas y van instalando una especie de agenda, ¿no? Entonces, de repente empieza a sonar el apego. Y está a full, estamos a full con el apego. Ay, ¿qué apego tengo? Si tengo apego evitativo, si tengo apego ansioso. Después, Sí. todo el mundo dice, no sabía que yo tenía apego y ahora qué hago, ¿viste? Parejas, dice, vos sos ansioso, yo soy evitativo, nosotros esto no va más, ¿viste? O sea, bueno, está de moda lo de la ansiedad. Listo, Sí, bueno, tenés ansiedad, entonces no, lo que no sabías vos que tenés ansiedad, si mirás para arriba, si mirás para abajo, tenés ansiedad. Bueno, ¿no? Y empiezan así como nos empezamos, y obviamente uno quiere comprenderse. El ser humano es complejo, entonces todo eso es súper atractivo. ¿Viste? Para decir, ay, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, sí me preocupa, porque entramos en una, ¿no? Pasó también con el TDAH, que yo te sí, juro que leí eso, o sea, muchos de las características que hablaba del TDAH, que es el trastorno de hiperactividad, ¿no? sí.
o déficit de atención e Sí, hiperactividad, yo dije, ah, la miércoles, yo tengo TDAH. O sea, decía, por ejemplo, te olvidas las llaves. Yo decía, sí, che, la verdad es que me he olvidado las llaves varias veces. sí. Estás en una conversación y por ahí te vas. Ay, sí, yo estoy en una conversación y por ahí me voy. O sea, y viste, y de repente dije, ah, la miércoles. O sea, coincido con todo lo que esa persona en las redes sociales estaba diciendo. Si te suena esto, tenés TDAH, listo, chao. ¿Viste? Y claro, ahí en ese momento, yo tengo recursos para decir, bueno, voy a fijarme efectivamente si esto que me está resonando es TDAH o no, viste, como decir, bueno, Claro. bajo, pero en ese momento, viste, es un shock, ¿no? Una cuestión hasta de angustia, ¿no? Mucha gente autodiagnosticando, un diagnóstico tiene una carga simbólica muy importante. Así que sí, estoy Entonces, preocupada con este tema vayamos, de... no, definamos ansiedad entonces, vayamos a lo científicamente comprobado, a una profesional y definamos ante qué nos encontramos con la ansiedad. Bien, es un sistema de nuestro organismo que se activa frente a una amenaza o algo que percibimos como peligroso para poder defendernos de ese estímulo o huir. ¿M? Es un sistema de protección, ¿cierto? Ese Ajá. sistema activa una serie de funciones en nuestro organismo que si las desconocemos, podemos incluso pensar que estamos teniendo algún problema de salud. ¿Por qué? Porque se activa. Puede ser sudoración en las manos, taquicardia, una opresión en el pecho, porque los músculos se tensan, entonces de repente se contrae el pecho, el corazón le empieza a latir más fuerte, puede ser que hayan temblores por todo este sistema activado. Incluso puedo, bueno, después de acuerdo a la intensidad, después pasamos a experimentar lo que llamamos una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, donde además Ah, hay hiperventilación, empieza a faltar el aire, etcétera. Todo esto se activa en todos los seres humanos cuando requerimos incluso o percibimos una amenaza o cuando requerimos alguna atención en particular, ¿no? Nos sirve también para focalizarnos en algo puntual. Ahora, el problema de la ansiedad que ya estamos hablando cuando aparece una problemática de salud mental, no la ansiedad en general, porque la ansiedad en general la podemos tener para rendir un examen, para rendir en una claro. entrevista laboral, para la Un- ansiedad nos sirve para poder usar, elegir dentro de todas nuestras respuestas frente a cualquier estímulo, la más óptima. Y para eso sí. necesitamos estar súper focalizados y presentes con la atención en eso. ¿Qué me ibas a decir? No, 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 que me parece perfecto. Hay distintas circunstancias donde uno se encuentra en estos procesos de ansiedad, pero que son lógicos, normales. Cuando está por largar un programa de tele, por ejemplo, para traerlo a las cosas que nos pasan, o cuando Exactamente. querés Sí, saber cuánto vas a cobrar y te agarra la ansiedad, pero se diferencia y mucho de un ataque de ansiedad, de una situación más exactamente. extrema. Exacto. Porque existe dentro de las nomenclaturas de salud mental, a mí no me gusta la palabra trastorno, pero así se denomina en la comunidad científica, trastorno de ansiedad. Puede ser ansiedad generalizada, puede ser ansiedad o fobia social, puede Ujú. ser ansiedad por alguna enfermedad de base biológica, como el hipertiroidismo, Ah, puede ser ansiedad, digo, por ejemplo, en un trastorno de bipolaridad, donde tenemos depresión y después tenemos épocas de manía y podemos transitar estados de ansiedad. Por eso esto es mucho más complejo. Es que estamos hablando de salud, ¿no? O sea, como con cualquier cosa en nuestro organismo, no es, por ahí psicologizamos mucho un montón de cosas y decimos, bueno, ansiedad es simplemente querer hacer las cosas rápido. No, ¿no? O sea, sí, eso es en el sentido común, pero la ansiedad, ya cuando hablamos de una problemática de salud mental, hay que tener en cuenta muchísimas otras variables. Y dentro del espectro de ansiedad también los síntomas y la problemática puede ser, como te decía recién, por algunas cuestiones de personalidad de base o cuestiones más claro. complejas, ¿no?
Ajá. Entonces, el autodiagnóstico también es importante tomar conciencia de esto, porque vos podés decir que tenés ansiedad porque te identificás con los síntomas. Por ejemplo, yo te digo, bueno, la ansiedad aparece la taquicardia, ¿no? Y Ujú. opresión en el pecho. Ok, si vos te quedás con ese diagnóstico y no acudís a un profesional, no has descartado, por ejemplo, una cardiopatía, Claro. ¿no? Una arritmia. A veces hay gente que ha tenido un infarto, pequeño infarto, preinfarto, y esa opresión en el pecho la adjudica a otra cosa o ni siquiera la percibe, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? Acudir a Ujú. profesionales también para hacer un chequeo general y descartar otras cosas y llegar a un diagnóstico correcto. Lucre, claro, es muy importante lo que decís porque solemos buscar lo último que nos hace eco en nuestro cerebro de lo que vimos en internet, nos aferramos a eso, decimos, ah, esto es un ataque de ansiedad y por ahí, remarco lo que mencionás, por ahí es un paro, qué sé yo, no sé, es otro problema. Pero en Ujú. esto no hay que subestimar, me parece, o sobreestimar el autodiagnóstico y subestimar la presencia, la necesidad de un profesional que identifique esta situación, porque si no podemos meter la pata y mucho. Totalmente, totalmente. Lo mismo con la depresión, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, el desgano, la fatiga, la desesperanza, viste que son aspectos que están presentes en una depresión. Entonces vos podés mirar eso y decir, ah, la miércoles, tengo depresión, ¿no? Está bueno cuando se difunden los síntomas o estas características correctamente, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que sirven de alarma, entonces es un Claro, llamado de atención. Ahora, esa es la puerta de entrada, ¿no? No es algo claro. que termina ahí. Si hay algo que te resuena de las redes, porque decís, che, entonces yo quizás tengo depresión, ansiedad, TDAH, qué sé yo, lo que sea, que sea una puerta de entrada y un pasito para acudir a un profesional y ahí confirmar cualquier diagnóstico, no quedarse solamente con lo de las redes, ¿no? Y decía, lo de la depresión, por ejemplo, ves todos esos síntomas y yo, por ejemplo, cada vez que vamos a trabajar una depresión, antes de diagnosticarlo como depresión, sí o sí le digo a la persona que vaya a hacerse estudios de hipotiroidismo, ¿m? Bueno, mirá, Porque prácticamente, no, que te todos detengo los justo. síntomas se comparten. ¿M? En coincidencia con eso, hace 2 días tuvimos la endocrinóloga acá, justamente, que nos Ajá. decía que la carencia de vitamina B12, por ejemplo, te puede Ujú. dar la sensación, vos te sentís depresivo, y con bajón, y te está faltando una vitamina, ¿no? Totalmente, O sea, es muy interesante porque totalmente, se juntan las partes en este momento con lo que vos estabas por decir de hacerte un análisis. totalmente. Excelente lo de la endocrinóloga, porque es eso, ¿no? O sea, eh, y cuando decimos no psicologizar todo, yo digo Claro. eso, me refiero a eso, ¿no? A que la salud es integral y que antes de hacer un diagnóstico en salud mental, entre comillas, o psicológico, hay que también descartar o tener en cuenta aspectos del organismo porque somos una persona toda, ¿no? Entonces, eso, una vitamina puede producir estados depresivos, entre Ujú. comillas, ¿no? Y que son estados depresivos, ahora se adjudican, le decimos nosotros, Claro. no a cuestiones psicológicas, sino se adjudican a cuestiones de base biológica, por ejemplo, u orgánica, aunque lo psicológico también, porque tenemos Ujú. un cerebro y producimos químicos, pero me refiero a una Sí, 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 vitamina, se entiende. por ejemplo, ¿no? Y Claro. la depresión, incluso, por ejemplo, en el diagnóstico de depresión, hay que descartar el contexto y la circunstancia. Por ejemplo, si estás atravesando un duelo, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro, claro. no es cuestión de ir diagnosticando, ¿no? Sin Ujú. también mirar el contexto. Por eso, en las redes, lo que yo ayer les estaba contando ahí por el Instagram, era esta cuestión. O sea, en las redes es útil, pero hay que tener en cuenta que se generaliza, se descontextualiza todas las Sí. circunstancias y las particularidades de la persona. ¿M? Entonces, en un diagnóstico profesional, todo eso se tiene en cuenta. Cómo estás, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? Por ejemplo, la ansiedad, si tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Hay mucha gente que viene diciendo, no, estoy con ansiedad y de repente miramos y labura de 10 de la noche a 5 de la mañana, hace 3 años que no duerme esa persona.
¿no? Claro, Y no claro, tiene un claro. sueño reparador, no descansa. Entonces, Ajá, bueno, digo, a eso me refiero con el contexto, mismo con los duelos, o sea, hay que tener claro. en cuenta todo eso en un diagnóstico profesional y en las redes vamos a encontrar cositas generales y por ende descontextualizadas. Totalmente. Lo remarco esto, cada uno de nosotros es una, me parece una obviedad, pero a veces no lo tomamos así, es una individualidad con sus momentos, sus tiempos, sus situaciones, su condición física y mental, pero en el genérico que te tiran, las pastillitas genéricas de las redes, que uno las absorbe y por ahí no es lo que vos estás necesitando. Y esto es, no mal que te pese, es decir, no psicoanalicemos todo, no nos psicopatiemos y vamos, a vos mal que te pese, porque a vos te quita clientes, pero digo, hay cosas para indagar en cada uno de nosotros y hacerlo con un profesional, no con las redes. Sí, me encantó lo que dijiste, te quita clientes, porque me la dejás picando para la cuestión de cómo se mercantiliza, ¿no? La salud. O sea, de repente, como, eh, no sé, en la industria farmacéutica o mismo en la salud en general, ¿no? También hay cuestiones delicadas en torno a me conviene que piensen que sentarse mal, no Claro, mirar los ojos, olvidarse las llaves y comer mucho de determinada manera es ansiedad para que caigan a la consulta, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, sin acusar a nadie, pero digo, hay una tendencia en general o para comprar la pastillita, ¿no? Y sabemos que la industria farmacéutica y todos los ansiolíticos, todas las pastillas para poder dormir, los antidepresivos, ahora son como caramelos, ¿no? O sea, Sí. eso que antes que deberías tener la receta, se circulan en la sociedad como si nada, ¿no? Y la medicación así como si nada, y muchas veces se pueden incluso descompensar los cuadros que llamamos, ¿no? O Ujú. sea, porque me tomo una para esto, una para aquello, la dejo de un día para el otro, y todo eso es muy delicado, muy delicado. Si efectivamente están preocupados por alguna cuestión de salud, o porque no pueden dormir, o porque se sienten ansiosos, o porque creen que están deprimidos, o porque cualquier cosa, acudan a un tratamiento profesional para que el cuadro no empeore, para que efectivamente puedan mejorar, porque para eso estamos. Y yo prefiero que llegue alguien a mi consultorio con estas preguntas o con este nivel de conciencia, Claro. a que si llega pues, y me dice yo tengo ansiedad porque no sé mirar los ojos, le digo, a ver, míreme, y si usted me mira, le voy a decir, bueno, váyase, Ya te lo ¿no? curé. Curas de palabra, curas de mirada. Y claro, casi chamánico ya. Lucre, pero antes de irnos, me queda una consulta. Cuando te llega una persona y te dice que realmente está en un proceso de ansiedad después de descartar los temas, falta de vitaminas, etcétera, etcétera, ¿con qué condición te llega? ¿En qué situación como para tener un dato allí? ¿Se puede conocer? También sería algún genérico, pero bueno, por lo menos algo. ¿Quién te llega? O te llega diciendo me siento mal y descubrí que es ansiedad. ¿Cómo, Claro. cómo es el proceso? Em, Algunos llegan sabiendo, ¿no? O porque han tenido tratamientos anteriores, o porque esto conocen por las redes o por lo que sea que lo que tienen es ansiedad, y muchos otros que lo desconocen y lo descubrimos en el tratamiento, ¿no? Claro, claro. Claro. Y llegan distintos cuadros. Algunas personas llegan con los famosos ataques de pánico, ¿no? Ajá. O sea, episodios donde, por ejemplo, iban a rendir y no pudieron rendir y se empezaron a descompensar y les empezó a faltar el aire y se marearon y de repente salieron del aula y no quieren volver más y no quieren rendir más, ¿no? Y está esta hiperventilación y cada vez que pasan por la facultad o se acuerdan del tema, como esta cuestión. Muchas personas pasa ahora y post pandemia, porque esto es cierto, también se han incrementado los cuadros de ansiedad y depresión, hay investigaciones Claro. que lo dicen en la población en general. Después de 2 años, imagínate nosotros aislados, ahora cuando volvemos a reincorporarnos a lugares masivos, pasa mucho de mucha gente que no tolera y necesita irse del lugar, ¿no? Ese es un síntoma muy común, ¿no? Ojo,
acudan, pregunten, ¿no? Pero Claro. cuento una cuestión general. Suele Sí, sí. pasar, ¿no? Esta cuestión de que estás en un lugar con mucha gente y te empezás a ir, ¿no? Ujú, Como ujú. a pensar que algo puede pasar, o de repente sentís la taquicardia, te empieza a faltar el aire, te tiemblan las manos, o te sudan las manos, te tiembla el cuerpo, ¿no? Esos son síntomas de la ansiedad. A veces cuando llega a un ataque de pánico, hay muchísimo miedo, ¿no? Porque esto está asociado, ¿no? El miedo a los mismos síntomas, por ejemplo, si me duele el pecho, voy a tener un ataque cardíaco o me estoy Claro. muriendo, esto quiere decir que algo malo me está pasando, Se y, en- y- retroalimenta. y exactamente, ese Ujú, pensamiento se va, ujú, porque ujú. más ansiedad, o sea, más peligrosa se registra la situación, entonces más tu organismo se prepara para ese peligro, entonces te da Claro. más taquicardia, ¿no? Ujú. Y se retroalimentan los síntomas con lo cognitivo hasta llegar, bueno, a eso, al estado de muchísimo miedo, muchísima angustia, ¿no? En fin, suele pasar que llegan habiendo tenido esos episodios, y hay otros cuadros de ansiedad generalizada, por ejemplo, donde los síntomas están muy naturalizados porque ya hace muchísimos años que tienen Claro. esto y Ujú. conviven con eso, ¿no? Claro, claro. Con pensamientos negativos o con la cuestión, negativos digo, catastróficos, algo malo me va a pasar, o de que Ujú. siempre algo, no estoy en peligro en la calle, o que si estoy en algún lugar nadie me va a poder salvar y que voy a estar solo y que, ¿no? Bueno, empiezan como esta cuestión de los pensamientos catastróficos, Ujú, ujú. eh, Lucre, y se han Lucre, acostumbrado a vivir con esto. claro, Lucre, y esto, ahora sí, para cerrar, ¿se puede tratar, se puede mejorar esta convivencia con la ansiedad? Por supuesto, sí. O sea, el tratamiento es sobre todo si estamos hablando de un, entre comillas voy a decir, trastorno de ansiedad, ¿no? Ujú, Trastorno de ujú. ansiedad generalizada. O sea, no cuando vos decís tengo ansiedad sola, porque todas las personas tenemos ansiedad y eso es útil para nuestra vida, ¿no? Como Claro. decíamos al principio. Existe la ansiedad funcional, natural, y adaptativa que se llama. Ahora, Ujú. si esa ansiedad está en los niveles de intensidad tal que te empieza a interrumpir tu vida, que te genera malestar, que te genera todos estos síntomas y con la cual no podés vivir, ahí encaramos el tratamiento. Y en el Bien. tratamiento se van a tener en cuenta todas estas cuestiones de base orgánica, como las vitaminas, tu alimentación, el sueño, si consumís cafeína, por ejemplo, cuáles son tus hábitos, si estás durmiendo, tu contexto, ¿no? Cómo es tu trabajo, si estás pasando mucho estrés, ¿no? Porque muchas veces el Ajá, estrés ajá. también está relacionado con la ansiedad, ¿m? El hipertiroidismo, etcétera, etcétera, y descartando todas esas cuestiones o teniendo esa información, arranca el tratamiento de conectar con tu cuerpo, de estar en el presente, de trabajar todos estos pensamientos catastróficos, ver qué estás necesitando. La ansiedad muchas Ujú. veces es una mensajera de un desequilibrio y que hay algo en tu vida que necesitas mirar. Entonces miramos esa particularidad, qué cosas estás necesitando cerrar, concluir, o tramitar en tu vida personal y hay por lo general una mejoría. A veces con medicación y el tratamiento psicológico y a veces solo con el tratamiento psicológico. Excelente, me encantó este cierre completísimo, me gustó mucho, pudimos darle un abordaje, pero también la historia completa, el desarrollo y el final de estos procesos, siempre teniendo en cuenta, y remarco lo que vos mencionas, Lucre, la individualidad de cada uno de nosotros, no tomar genéricos de internet, acudir a los especialistas, remarco esto, porque pueden ser variables factores, por ahí no es lo que pensamos, pero en definitiva, ir a quien sabe y consultar y dedicarse a uno un poquito y mejorar la calidad de vida. Te agradezco, Así es. Lucre, como siempre. Por favor, a ustedes por darme este espacio para difundir estas cosas, porque estaba muy preocupada. Así que bueno, Está, muchas sí, gracias por el te vi en las espacio, redes, como te vi, siempre. estaba siguiéndote en las redes con el tema de ansiedad. Furiosa, Estabas furiosa. ansiosa. Furiosa, diría yo. Ah, Bueno, 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 muchas gracias por furiosa. el espacio. No, mil Como gracias a vos, siempre, querida. un placer. Un placer. Bueno, hasta la próxima, querida Les mando un Lucrecia. beso. Un beso Chau, enorme. chau. Hasta la Otro para próxima. vos. Chau, 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 chau.